Muy bienvenidos, bienvenida, es un placer estar con ustedes nuevamente. Ya hemos comenzado este trimestre de un estudio realmente extraordinario. Nos hemos insertado en un conflicto realmente complejo que no tiene una explicación, pero sí la Biblia da varios detalles y nos ha colocado en un ambiente en que el universo entero fue trastocado. Ese problema ha sido trasladado a la Tierra, ese es el problema. Y de eso vamos a empezar a conversar de esta semana en adelante. Vamos a tocar algunos temas como la muerte en un mundo pecaminoso que nos toca ahora. Vamos a ver también algo de comprender la naturaleza humana y algo de lo que es el Nuevo Testamento y la cruz. Vamos a ir insertándonos así. No se olvide usted, amable auditor, amable televidente, que el foco es que hay un problema, es la muerte y tiene una solución. Bienvenido Alan, ¿cómo estás? Bien, hermano, gracias a Dios bien y contento de que estemos ya iniciando las próximas lecciones de este trimestre nuevo. Mirá, algunas personas que están haciendo estos mismos procesos así de grabaciones y se les ha complicado explicar algunas cosas. Y la verdad las cosas que no es fácil ni para nadie, porque es un asunto que está de alguna manera limitado a lo que es un misterio, ya sea el misterio del pecado, la entrada del conflicto, ¿no es cierto? Pero también hay un misterio de la encarnación, ¿no? Un misterio muy hermoso. Muy bien, vamos a ver, yo voy a tomar un texto acá, que está en el capítulo 1 de Génesis. Vamos a tomar Génesis, te recuerdas, conversamos acerca de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Qué te dice a ti ese texto? Que Dios lo que había creado, como dice también en los días anteriores, miraba su creación y particularmente cuando hace al ser humano, dice, era todo muy bueno. Mira, estoy pensando en que hay alguna similitud, ¿eh? ¿Te recuerdas cuando estudiamos la semana pasada la rebelión en un mundo perfecto? Sí. O sea, y acá estamos entrando en algo que también que es perfecto, que es una creación. Exactamente. Que la base es el amor de Dios, lo estudiamos, ¿no es cierto? Y nos estamos encontrando ahora que aparece la muerte en un mundo pecaminoso. Es extraño estos temas. Y es por eso que, y esto lo tenemos que tomar con mucha calma, porque la verdad las cosas es que muchos se han desviado en estos conceptos y hoy día tenemos alguna filosofía, algunas ideas que son totalmente contrarias a lo que la Biblia nos enseña. Hay que recordar que nosotros estamos basando nuestro estudio, nuestra comprensión de estos temas en la palabra de Dios. Así es. Si bien es cierto, vendrán nuestras ideas, pero esto es la base de nuestro estudio. Ahora, ¿qué nos dice en relación a nuestro concepto de lo que es la creación de Dios? Si uno mira cuál fue la creación de Dios, ¿cómo fue? Perfecta, dice. ¿En qué momento se hizo al hombre? ¿Cómo se hizo al hombre? Ese es básico entenderlo, ¿no te parece? Claro. Está en el capítulo 1, hay dos relatos, pero que son complementarios. Uh-huh. Cuando habla en el capítulo 1, versículo 26 al 28, de la imagen de Dios, de que fructifiquen y que además gobiernen con justicia, por decirlo así, la tierra, pero después pasamos al capítulo 2, donde se hace un retrato más personal de Dios, donde con sus propias manos crea al hombre y posteriormente también de un costado dice, crea a la mujer. Ahora es interesante ese concepto porque cuando me he detenido a pensar que Dios está creando y en un mismo día, ¿no es cierto?, crea a los animales, pero crea a Dios, y crea al hombre, sí, y crea a la mujer. No son instantáneos los dos.
según la creación. Y el otro concepto es que dice, y formó Dios al hombre. Eso no lo hizo con nadie. Con nadie. Solo que él en la otra idea dice, y dijo Dios y fue. Con la palabra. La palabra, ¿no es cierto? Dijo Dios y existió. Pero ahora se detiene, y esto es un momento muy especial, se detiene Dios y dice, y formó Dios al hombre. ¿La palabra formar te dice algo a ti o no? Bueno, en el hebreo es muy particular porque se usa, vamos a poner un ejemplo concreto, como en Jeremías 18, donde Dios le muestra a Jeremías varias cosas, pero especialmente cómo hay un alfarero formando una vasija. Esa es la idea de este texto. Ajá. Implica la formación con las propias manos, porque no se puede de otra forma, o la arcilla, la terracota algunos le llaman, y formar y darle forma con tus propias manos a algo, lo que una vez más muestra de la preocupación personal de Dios por este ser humano, cómo lo está creando, y recordemos que lo crea a su propia imagen y semejanza. Exactamente, fíjate el versículo 26:1 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Otra expresión que es muy hermosa porque nos habla de una persona, sino que hagamos, significa que era más de una persona. En la gramática hebrea, ¿sabes que es bien bonito? Lo digo como un dato, se le llama a este fenómeno el plural de majestad. Así le llaman los expertos en hebreo, porque no se entiende a nivel lingüístico porque hay más de uno allí, pero nosotros lo adjudicamos eso, por supuesto, a la deidad, que es más que un solo ser. Pero es un detalle bonito, como dice usted, como toda la deidad está ahí preocupada de darle forma al ser humano. Vuelvo a la idea de la semana pasada, ¿te acuerdas que empezamos con Dios es amor? Sí. Y cuando uno ve esta creación, naturalmente tiene que caer en este concepto de amor, porque este concepto, esta idea de que se detiene una divinidad y dice, hagamos al hombre, y le agrega un elemento que es a nuestra imagen. Exactamente. Ahora, ¿esa imagen significa que somos igual que Dios? ¿Cómo lo ves tú? Similares. Similares. Más la expresión es más similar, ¿no es Claro, cierto? no somos igual porque, y eso también es importante señalarlo, es algo que decimos ahora pero que va a repercutir para todas las lecciones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, Dios crea la creación, crea al ser humano, pero está fuera de ella. No está hipostasiado, como dicen los teólogos, no está como inmerso dentro de la naturaleza como para adorarla como algo divino, ni mucho menos en el ser humano. Dios es distinto en su esencia al ser humano, pero la maravilla acá, como el pináculo de la creación, es que Dios crea al ser humano a su propia imagen y semejanza, con el propósito de que nosotros reflejásemos su carácter. Interesante ese concepto de carácter, y también te acuerdas que habíamos hablado del libre albedrío, eso que Dios le entregó al ser humano para que él decida, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones, ciertos parámetros, para que tome conciencia de qué es lo bueno y qué no es malo. Ahora, así lo crea Dios, interesante. Ahora, siempre yo he pensado que cuando dice formó, a mí me gusta mucho, como tú decías, en ese concepto de trabajar con las manos. Hay una delicadeza que va en la estructura misma del ser humano. Exactamente. Porque uno dice, no, Dios no dijo, mira, se haga el ojo y se hizo el ojo, la nariz, así. No, lo fue haciendo. Entonces, un artista casi. Necesita hacer una cosa muy prolija, muy hermosa, una dedicación especial. Ahora, yo no puedo decir se demoró tanto, se demoró más, menos. No puedo decir eso porque en un Dios que está, en este momento lo voy a ver así atado a una naturaleza que está hasta haciendo. Uh-huh. Pues sería muy fácil para decir, ya, aquí está el barro, un hombre, ahora le pongo aliento y se acabó. No, es una delicadeza de hacernos. Y eso ya nos está adelantando el gran tema de que Dios lo crea perfecto, completo, pero no para morir, no con un problema. Eso va a intervenir después dentro del plan original del Señor. Qué extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Pensar en estos textos, y yo creo que sería muy útil que con tranquilidad, pidiéndole que el Espíritu Santo nos ayude a leer el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, que son extraordinariamente hermosos. Sí. Y como habíamos dicho, que Dios mismo mira su creación y dice, esto es bueno en gran manera. ¿No te parece? Amén.
Mira, hay un texto en el Nuevo Testamento que está en Romanos. Bueno, Pablo es un extraordinario hombre que habla mucho del Antiguo Testamento. Su teología prácticamente está basada en el Antiguo Testamento. Él ahí hace toda su teología de Romanos, de Gálatas, Efesios, qué sé yo, son sus cartas extraordinariamente. Pero en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué te dice ese texto de nuestra conversación de esta semana que estamos, ya la iniciamos, ¿no es cierto? Muerte en un mundo pecaminoso. Uy, ese texto es riquísimo, pero por lo menos en el contexto de lo que estamos viendo, la muerte no es algo original del plan de Dios, ni estaba en nada en la creación original, sino que la muerte viene como resultado de la transgresión humana, de la desobediencia, que es lo que vamos a ver un poquito ahora. Sí, porque mira, Génesis, tú tienes allí Génesis, ¿cierto? Capítulo 3. ¿Cómo comienza esta situación que estamos enfrentando aquí? Porque vamos a hablar del engaño de la serpiente. ¿Lo leo? Dice, sí, por favor. Del 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ya, esa es tu versión. Mi versión tiene un concepto un poquito no diferente. Dice, con que Dios había dicho y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Claro. La misma idea. Pero, ¿qué significa esto? ¿Significa que está hablando verdad? ¿O hay algún engaño ya visto aquí en esta expresión? Claro. Bueno, el folleto lo analiza muy bien. Hay una generalización, como dice el folleto, el autor, pero al mismo tiempo la forma de preguntar es una forma insidiosa, una forma que quiere generar una duda. Porque no es una pregunta para saber, ya está diciendo algo, pero distorsiona. Claro. ¿Con que Dios dijo esto o no lo dijo? ¿Entiendes? Y eso ya quiere generar, aunque sea una respuesta correcta, entrar en un diálogo que no debería haber entrado la mujer. Mira, estoy pensando, quizás me salto a decir rápidamente, me viene a la mente las tentaciones de Jesús, cuando le dice, mira, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué le dice? Le dice algo, pero no todo. ¿Te fijas? Esta es una astucia que viene desde el mismo comienzo. Entonces, cuando vemos que el engaño que hace la serpiente, en realidad la serpiente es un medio. No hay una serpiente hablando, hay alguien detrás que está haciendo. Es como confuso, es como ambiguo, es como una verdad media. Y como tiene algo de verdad, capta la mente, y que es lo que siempre el diablo ha hecho en la historia, ¿no? Ahora, mira, no nos va a dar el tiempo, yo tengo muchas ideas en la cabeza sobre esto, pero algunas cosas me las voy a dejar, porque la verdad que no sé cómo va a ser recepcionado, porque faltan a veces antecedentes para lo que uno pueda decir. Pero, ¿cuál es la respuesta de la mujer? Porque en el versículo dice, la mujer respondió a la serpiente. Y ella estaba correcta, lo que dice, del fruto de los árboles del huerto, dice, podemos comer. O sea, no es que no podamos comer de los árboles, porque es lo que pareciera que está diciendo la serpiente. Y luego en el 3, pero, y aquí viene la claridad que tenía ella en su mente, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Cómo va el engaño? O sea, ella está respondiendo bien, está en un ambiente correcto. ¿Cuál es el problema entonces acá que se va a suscitar? Porque lo vamos a ver, ¿no es cierto? Le agrega, de hecho, porque hay algunas cosas que nos dicen en el original, en el capítulo anterior, del 2, cuando Dios sí le dice, mira, come de todos los árboles que puedes comer, pero de ese de ahí no, y le da la orden. Pero acá dice, incluye la idea de tocarlo, pero ya entró en esa dinámica que lamentablemente, repito, no debería haber entrado, no debería ni haberse acercado. Nosotros sabemos que cuando estudiamos harto el texto de Génesis 3 tiene todos los pasos que uno puede analizar, pero con respecto a nuestro tema, claramente acá está la ecuación. La transgresión, la desobediencia al mandato, al mandamiento original del Señor,
va a traer como consecuencia la muerte, que es la primera vez que aparece acá, bueno, antes también en la orden divina, pero acá el enemigo va a decir después algo más con respecto a la muerte. Estaba pensando porque qué es lo que está haciendo Satanás, como tú dijiste, colocando la duda, pero mira la duda en el Creador. Entonces aquí hay un ambiente que también es peligroso, quizás podamos decirlo. ¿Por qué estaba sola? ¿Te parece que es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos hoy día? Tener cuidado de enfrentar situaciones solos. Exactamente. No estoy hablando que sea necesariamente el esposo, sino Dios, pedirle ayuda, el consejo, porque frente a situaciones nosotros podemos ser engañados, porque nuestros ojos a veces pueden estar viendo cosas engañosas. Y de hecho aquí, ¿qué es lo que está viendo Eva? Una serpiente. Me parece que debería haberse sorprendido porque no hablaba la serpiente, pero habló. Y le está hablando un tema muy delicado. ¿Y qué le va a decir después? Porque tú dices, entonces la serpiente le va a responder, ¿no es cierto? Y le va a decir una de las declaraciones que ha hecho más daño a la humanidad hasta el día de hoy. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No, y le añade algo más después. Ese elemento, ¿qué le dice? O sea, le dice, no moriréis, sino que en realidad se te van a abrir los ojos. Yo a mis alumnos les dije un día, ¿por qué dice que se le van a abrir los ojos? Estaba jugando con esto para que pongan atención. ¿Será que tenía los ojos cerrados antes? Y un alumno dijo, no, porque si no, ¿cómo hubiera visto el fruto? Le dice que lo vio, que era atractivo. Entonces, ¿qué se refiere? Se refiere a que la mente, digamos, entró un tipo de conocimiento que Dios no quería que tuvieran. Y además, Satanás les dice, van a adquirir una sabiduría que los va a hacer como Dios. Y ahí todo un juego de palabras. Algunos dicen que es como Dios que le está hablando, o en el original es el plural, Elohim, va a ser como dioses, ¿no? Pero la idea es que van a llegar a un estatus divino, pero todo esto está fraguándose por producto de la desobediencia. Eva está a punto de cometer algo que Dios le dijo explícitamente, no lo hagas. Ahora, hay algunas declaraciones que no son bíblicas de Ellen White que dice que los ángeles venían a conversar con ellos. Y además les advertía que había habido un conflicto en el cielo. Ellos ya sabían ya. Entonces ellos estaban enterados de toda esta situación. Entonces, por eso digo que es peligroso a veces sentarse con la capacidad de decidir solo frente a situaciones que son desconocidas. O pueden ser conocidas, pero es muy peligroso. Y de hecho, conversaba el otro día con una persona que estoy tratando de que ella entiende más de la Biblia. Y entre sus cosas me dijo algunas expresiones que yo no las voy a mencionar acá porque me dio a entender ya que ella tenía conceptos equivocados frente a la vida, frente a la muerte, frente a Dios, frente a la existencia. Y es peligroso. Porque ¿qué le dice Satanás? En realidad, porque Satanás que está hablando le dice, no moriréis. O ciertamente no moriréis, como es otra versión. O sea, un énfasis, no moriréis. Pero, como tú decías, le agrega el elemento que dice, y ahora seréis como dioses. Entonces uno dice, ser como dioses. Es como, si me permite decirlo brevemente, es lo que dije al principio. Desde un principio, en el mismo verso 1, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no está en los cielos y la tierra, como creían los egipcios, los mesopotámicos, adorando la naturaleza, los astros o el ser humano. Pero acá la serpiente, tomando eso, lo invierte. Y dice, no, en realidad ustedes pueden ser como Dios, pueden trascender más allá de la muerte. Como que, usando el lenguaje más teológico, le instala un virus, por decirlo así, una nueva cosmovisión porque están abriendo los ojos. Ahora, en realidad, ustedes pueden adquirir un conocimiento superior que Dios se lo reservaba, lo estaba ocultando, y empieza a trazarse un plan realmente terrible, pero menos mal que más adelante vamos a ver que Dios va a reaccionar y va a dar un mensaje también contra eso. Exactamente, mira, esta es una estrategia retórica de Satanás. Él generalizó, contradijo y engañó. Cuidado, sí. ¿Cierto?
debemos tener porque tiene mucha astucia Satanás. Estaba mirando el texto como sigue después de lo que conversamos, ¿no es cierto? Hay una secuencia aquí en que afecta los sentidos. Mucho. Se repiten todos los sentidos, están allí. Están todos los sentidos actuando y está viendo algo quizá, yo voy a decir conocido porque ellos tenían muchos árboles, muchos con frutos, pero pareciera que le resultó muy especial. Y dice, entonces la serpiente dijo, ¿no es cierto? Sabe Dios que cuando hagan esto, ustedes van a ser como dioses, como tú lo dijiste. Pero luego dice, al ver la mujer, fíjate, al ver, o sea, logró llamar la atención. Este es lo peligroso, llamar la atención. La serpiente, voy a decir Satanás a ella. Entonces mira el árbol y dice, al ver, ¿qué es lo que pasa? Que era bueno, mira, que era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable, dice, y deseable para alcanzar la sabiduría, actuó. Ya hay tantas cosas, perdóneme que me vienen, como dice usted, tantas ideas a la mente, pero lo voy a decir así porque esto requiere también estudiarlo más. Pero acá hay una inversión ética, le vamos a poner así. ¿Por qué? Porque Dios es el que designó que era bueno. Cada día decía la palabrita, es una palabrita chiquitita, no sé si se acuerda, hermano, la palabra top, T-O-B-U-V. Y siempre Dios decía después de cada día era bueno, esto era bueno, y después al final era muy bueno. Pero ahora Satanás invierte eso y le hace creer a la mujer de que hay algo que es mejor que lo que Dios ha establecido. Es tremendo lo que hay acá porque este texto lo estamos estudiando así, el folleto lo amplía porque es clave para entender el tema de todo el trimestre. Interesante lo que tú dices porque de alguna manera me está diciendo que este es un camino que cuando se entra es muy difícil volver atrás porque estás autoconvenciéndote de que estás bien. Exactamente. Ahora, ¿cómo sigue el texto? Porque ahora nosotros estamos viendo que va a aparecer una consecuencia. Dios dijo en algún momento moriréis, Satanás dice no moriréis. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Al ver la mujer el árbol, ¿no es cierto?, lo vio que era bueno. Entonces, versículo 7, ese entonces en la Biblia a mí me produce tanto efecto, a veces bueno, malo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. O sea, aparece una realidad, se les quitó el traje, se les quitó la vestimenta, o estaban desnudos. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo entiende? Bueno, la hermana Juárez nos da un dato bien bonito, dice que ellos su vestidura era como un manto de luz. Y sabe que el Salmo 104 corrobora eso porque Dios también dice que se viste como con un manto de luz. Probablemente porque la santidad que reflejaban en la imagen y semejanza divina también les hacía tener ese manto. Pero ahora como que se apagó la luz, digamos, se salió eso y se vieron tal cual eran, pero de una manera negativa. Por eso se esconden, por eso se tapan, ¿no? Y ahí ya vamos viendo el tema que va a abordar toda la historia de la salvación, la justificación por las obras. Es yo mismo cubrirme, tratar de salvarme, tratar de solucionar por mis propias fuerzas este problema del pecado. Claro, cosieron hojas, dice. Yo siempre he pensado cuánto dura una hoja, no importa del árbol que sea, sí, de la palmera o hay unas hojas son grandes, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto dura? Muy poco, o sea, son perecibles casi instantáneas. Pero me parece muy interesante porque el texto del versículo 8 le dice, luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? O sea, siempre los predicadores lo han dicho muy bien y le decimos a nuestros queridos oyentes, desde el origen el ser humano se escondió al pecar, al transgredir la ley de Dios, divina ley de Dios, sus mandamientos, y se escondió. Pero por más que nos queramos esconder o nos sintamos muy lejos del Señor, tenemos que tener en cuenta que acá el llamado que hace Dios no es para condenarlos. Dios quiere darles la oportunidad, haciéndole las preguntas que todos conocemos,
para ver si ellos cambian de actitud, reconocen su error, y es lo que siempre nuestro Dios va a querer de ti y de mí, de buscarnos incansablemente a pesar de que nos queramos esconder de Él. Hay una cosa que me ha gustado mucho en este sentido, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, Dios se pasea, conversa, ellos se sintieron mal, se escondieron. ¿Cómo se pueden esconder de Dios? Que Dios está... Él sabía lo que estaba pasando. Yo imagino los ángeles también que habían hablado con ellos, pero ¿cómo si yo les dije? No estoy pensándolo así en un lenguaje humano. Pero la conversación que te siguen, ¿dónde estás tú? Eso significa que Dios los busca y trata de llevarlos, ¿no es cierto?, a un cambio. Pero aparece enseguida la primera promesa evangélica, así, de salvación. Y es la primera profecía de la Biblia Y también. la primera profecía llena de un jugoso, voy a decir así, conocimiento, destaque de lo que es la salvación. Génesis 3:15 es un texto que uno debería sabérselo de memoria, porque parte ya, ¿no es cierto?, iniciando el problema, parte la solución. Exactamente. ¿Y qué dice allí? Enemistad. Y pondré enemistad Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o el calcañar. Claro, yo estaba mirando esto del calcañar, la verdad que el diccionario dice que es la parte de abajo del talón. Uh-huh. Y lo he visto representado en una persona que va caminando con sandalias y debajo una serpiente que está tratando de morderla. Ese es lo que le hizo la serpiente, la mordió ahí. Pero Dios, ¿qué es lo que dice? No, ese es en el calcañar, pero la muerte que yo voy a darle a ese problema que ustedes tienen es mucho más amplio, es una solución definitiva, y entonces se produce lo que la Biblia dice. Tuve miedo, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, comienzan a aparecer estos elementos de razonamiento de Dios para hacerlos entender y encauzarlos en el camino. Y las excusas. Uh-huh. Adán dice la mujer. Claro, esa es la primera pelea matrimonial de la historia. Así parece. Y fue terrible. Claro. Yo me imagino que después siguieron pensando en eso, ¿no? Sí. Pero el hombre la mujer la serpiente, bueno, y aquí yo no hablo la serpiente. Claro. Una serie de consecuencias que es bueno que se analicen y nos llamen a reflexión, ¿no es cierto? Y digámoslo así, todas estas consecuencias de alguna u otra forma van a ser tocadas por la muerte. Ese es el tema. Hay un cambio acá de lo que era original. Vamos a verlo después más adelante con capítulo 4, 5, cómo la muerte no es inmediata, van degradándose en la historia, pero ya entró esta realidad que Dios no quería y fue producto claramente de la desobediencia. Ahora, como el tiempo se nos está yendo, yo quiero dejar un texto, que lo pensemos nosotros, que está en el capítulo 3, el versículo 21. Y dice lo siguiente. Luego dijo 21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles. Y los vistió, sí. A mí me gusta mucho esta expresión, porque conlleva algunas cosas realmente maravillosas. Dios no los sacó desnudo hacia afuera. Les colocó un manto, porque sabía que afuera, que ahora tenían que enfrentar un mundo distinto, la situación iba a ser diferente, y él, ya previendo eso, hizo este manto. No es de justicia, sino es un manto de alguien que tuvo que morir para que nosotros podamos ser cubiertos. El texto incluso añade, dice, y Jehová, Dios hizo. Acá el sujeto que hace la acción es Dios. Claro. Él los viste, no le pide a Adán y Eva hacer algo. Esto es la justicia, es la gracia de Dios. Ya actuando, esta idea de pondré enemistad ya está operando dentro del corazón humano, pero Dios inicia este sistema de sacrificio, por decirlo así, que se va a ver con Caín y Abel. Es la gracia de Dios que quiere dar una solución al problema del pecado y de la muerte. Yo sé que usted está pensando en que lo sacó del huerto. Nosotros estamos fuera también.
Estamos en una situación realmente compleja. Familiares que se enferman, familiares que mueren, una situación desastrosa de un mundo económico. Pero la pregunta sería, ¿a quién le está creyendo hoy día usted? ¿Está creyendo en el mensaje antiguo de no moriréis? ¿O que Dios dijo sí moriréis? Creámosle a Dios. Él tiene la respuesta para ese problema que tú tienes ahora. Que el Señor te bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.